Bienvenidos a Zona Oculta, feliz año 2020. Tema principal el de hoy, el de la reencarnación. Si te gusta este tema, quédate porque es alucinante la mesa que tenemos preparada para ti. Pero comenzamos como siempre con la otra cara de la noticia. Feliz año, Javier Cantero, la otra cara de la noticia, ¿qué nos traes hoy? Feliz año, Dani. Hoy traigo una sección cargada de noticias y además de noticias que ninguna es de carretera tal y como te prometí. Bien. El Prometió que las carreteras habían terminado. El primer propósito de 2020 parece que lo hemos cumplido. Y como te cuento, pues la primera noticia, si te parece, vamos a empezar por ella. Y es que los extraterrestres ya están aquí. Ya están aquí. No es cine, esto. Por el momento parece que no. No sé si te acuerdas que hace un par de semanas hablábamos de que posiblemente los extraterrestres hubieran visitado la Tierra en el pasado y que de la misma forma podría producirse en el futuro. Pues bien, ahora Avi Loeb, un científico de 59 años y astrónomo de Harvard, asegura que los extraterrestres ya estarían aquí. En concreto, no me pongas esa cara, Dani. Da un poquillo de cosita pensar de que están entre nosotros, ¿no? Porque creo que es a donde vamos a llegar. Es a donde vamos a llegar, en definitiva. Tal y como te comentaba, este científico tiene 57 años, mejor dicho. Él es reconocido mundialmente por dirigir el Instituto de Astronomía de Harvard y además pues es experto en el estudio de agujeros negros y del nacimiento de las primeras estrellas. Ahora se ha centrado en estudiar la vida y la inteligencia más allá de la Tierra, con lo cual está siendo ya pues todo un experto en este tipo de fenómenos de extraterrestres. Como te comento, él asegura que los extraterrestres se puede probar que ya han visitado la Tierra y que esto sería un gran paso en la evolución del ser humano. Todos nos parece algo bastante extraño y lo consideramos improbable en algunos sentidos, pero en realidad esto él hace un símil, una cierta comparación. ¿En qué se basa? Ahora te lo comento, porque él hace una comparación con cuando antes nosotros no sabíamos que existía vida más allá en otros continentes. Claro. Con lo cual también parecía improbable en su momento y esto se acabó ocurriendo. Claro. Con lo cual él dice que esto puede pasar, que esto está más que probable y que nuestro continente, el ser humano siempre está en continua evolución, con lo cual él denomina que esto sería como pasar de la Edad Media, como si viviéramos, hace una crítica, como si actualmente viviéramos en la Edad Media, a vivir de verdad en el siglo XXI, con lo cual para él sería como bastante lógico que esto... O sea, él se basa en el conocimiento que había en la Edad Media sobre los demás continentes y tal, y lo extrapola a nuestro conocimiento extraterrestre o fuera de la Tierra que tenemos a día de hoy. Así es, como ya te comentaba, él lo lleva al día de hoy y él piensa, además hace una puntualización. Él dice que todos los seres humanos pensamos que estas criaturas son bastante parecidas a nosotros, pero en realidad... no tiene nada que ver. Para él, cree que son totalmente diferentes, son sustancialmente distintas a lo que nosotros nos imaginamos. Además, dice que de encontrar pruebas de que existen, que es como ya hemos dicho, lo ve bastante probable, seguramente nos encontremos una civilización, los restos, no nos encontramos una civilización intacta. O sea, extinguida, una civilización totalmente extinguida. En cierto modo sí. Él siempre dice que las civilizaciones, tanto humanas como estas extraterrestres, somos bastante efímeras y que estamos condenados a destruirnos con el paso de los años. Cosa que parece que puede pasar con nosotros ahora mismos. Más que nunca. Totalmente. Ahí está. Pues, como te digo, estas son unas criaturas bastante parecidas son una criatura totalmente distinta a nosotros y que además sus restos, como ya te he dicho, pues seguramente sean lo que nos encontremos. Así se ampara en que el telescopio Pan-STARRS descubrió en octubre de 2017 un extraño objeto volador en Hawái. Este telescopio descubrió, se visualizó un objeto extraño volador y él piensa que esto, su origen, de ahí se ampara en que los extraterrestres ya están aquí, su origen se debe
a vida fuera de la Tierra. O sea, él lo reafirma en el que ese objeto... Él está bastante convencido. Hombre, las probabilidades de que exista son totalmente probables, ¿no? Pero que nosotros lo conozcamos, yo creo que a día de hoy no conocemos absolutamente nada, porque sería imposible, creo yo, y es mi opinión al respecto, que si se conociera, o sea, estuviera tapado, ¿no? Como mucha gente asegura, ¿no? Tapado por todos los gobiernos. O sea, a día de hoy creo que es muy improbable. Hasta el momento, eso, lo que tú dices es lo que... Con las redes sociales, cualquier cosa que ocurra se convierte en viral, ¿no? O sea, sería prácticamente imposible. Totalmente. Y bueno, Dani, nos vamos ahora porque ya hablamos de que las carreteras las íbamos a dejar a un lado por el momento y íbamos a seguir visitando distintos puntos de la comarca de Sevilla, porque no es carretera, pero vamos a investigar algunos fenómenos paranormales que existen en distintos puntos de la comarca sevillana. En concreto, mira, esta es la pista, nos vamos... ¿Sabes qué pueblo es? No, no lo sé. Así es difícil, nos vamos a Guadalcanal. En Guadalcanal es un pueblo que se encuentra ubicado en la Sierra Norte de Sevilla, en concreto se sitúa en un valle entre la cuenca del Agua y del Viento. Y este municipio es conocido por distintos fenómenos paranormales que ocurren en su centro de salud o consultorio, como bien quieras llamarlo. Aquí vemos una de las imágenes de las habitaciones del centro de salud. En este centro de salud es muy difícil que los vecinos hablen del tema a viva voz. De hecho, podemos decir que es una especie de espiral del silencio la que reina allí. Lo tratan como un tema tabú. Suele ocurrir, suele ocurrir en este tipo de sitios. No suelen querer tratar el tema, se muestran muy reticentes a tratarlo a viva voz, pero hemos podido averiguar qué es lo que ocurre allí. Allí ocurre, podemos pensar que es lo típico de que se trata de fenómenos que ocurren siempre en este tipo de circunstancias, que son los típicos fenómenos en común, o que podemos pensar que incluso es la sugestión de una persona en concreto, pero no, muchos vecinos del pueblo coinciden en que esto está ocurriendo allí. Y lo claro, que ocurre... cuando muchas personas ya aseguran haber visto, haber oído, haber presenciado, haber notado algo, como que tiene algo de más de credibilidad que si solamente lo cuenta una persona. O sea, que hay varios vecinos que dicen haber sentido, haber visto el qué. Golpes, pasos que nadie provoca y sonidos, psicofonías bastante curiosas. En concreto también ven movimientos de objetos. Cabe resaltar que aquí encontramos otro denominador común en este tipo de fenómenos, y es que este centro de salud anteriormente era una casa encantada, pero antes de ser una casa encantada era una iglesia hospital. Volvemos a lo de siempre. Y llama la atención, monasterios, iglesias. Y llama la atención de que también se ve envuelto en este caso un fraile que había bendecido anteriormente el lugar, este centro de salud. Y como te comento, pues tanto médicos como vigilantes hemos podido conocer que dicen y coinciden en que se observa un comportamiento extraño de las luces, que se encienden, se apagan, también escuchan distintos sonidos, psicofonías, que no se sabe de dónde viene, no se lo explica, y una vecina en concreto comenta una cosa bastante importante que nos llama la atención. Ella es más sensible a este tipo de fenómenos, como otras veces, en otros casos hemos podido conocer a otras personas. Ella reconoce ser más sensible a este tipo de fenómenos y habla de que ha notado la presencia de un fraile fantasmagórico allí. ¿Lo ha notado? ¿Solo no lo ha visto? No solo lo ha notado. Es que este fraile, además de haberlo notado, como ya hemos dicho, al sentir a este fraile, ella ha notado pellizcos en distintas zonas de su cuerpo e incluso ha escuchado también elementos sonoros, como ya hemos dicho antes. Esto llama la atención porque esta vecina en concreto habla de un fraile fantasmagórico, pero otros vecinos de la zona también hablan de haber visto la presencia de una monja y de un niño. O sea, que hay varios espectros allí en el centro de salud. Muy curioso, ¿eh? Y muy cerquita. Y muy cerquita. Con lo cual yo creo que
que puede ser bastante viable, sí, ¿no? Nos están llegando muchos sitios, habrá que empezar a barajar a ver a cuál acudir, pero bueno, resulta curioso que muchas veces parece que hay que irse muy lejos para investigar algún sitio y están bastante cerca. En Guadalcanal tenemos un ejemplo bastante llamativo y te digo una cosa, este es el principio de una vida que vamos a abrir en esta sección. Me gusta. Esto de los pueblos me gusta más que lo de las carreteras, que también estuvo muy bien, ¿eh? Que también estuvo muy bien. Y ahora pues seguimos en Sevilla y nos vamos a uno de los sitios más conocidos y reconocidos, que aquí ya lo veis, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Es mítica y todo el mundo sabe, pues es conocida tanto porque está ubicada en un lugar privilegiado de Sevilla, cerca del Metro Parasol Las Setas y de la Plaza de la Encarnación. Además, también se encuentra, además de por su ubicación, también es conocida y reconocida por todo lo que ocurre y por todos los fenómenos que se dan allí dentro. En concreto, se ha hablado de todo tipo de fenómenos, desde taquillas que se abren y se cierran en el segundo sótano, hasta ascensores que se mueven sin que nadie les llame, e incluso también, como hemos podido decir, risas macabras. Hemos podido advertir que también se advierten risas macabras en los servicios de las zonas altas, de las plantas altas del edificio, o voces, espectros, en definitiva, una gran cantidad de fenómenos paranormales los que se dan allí. Este lugar está impregnado de todo, hay que decir que ya intentamos ir, pero no es tan sencillo como parece ir aquí a hacer una investigación, ¿eh? No es tan sencillo, nos pusieron muchísimas trabas, no sabemos el por qué, porque, oye, si hay algo pues saldrá, y si no hay nada pues no saldrá, pero tuvimos bastantes problemas, de hecho no pudimos hacer el reportaje. Ya veremos si en esta temporada lo volvemos a intentar y podemos hacerlo. Nosotros no pudimos ir, como bien ha dicho Dani, pero el rector sí autorizó a un grupo de investigadores, que son con los que yo he podido contactar, y aseguran haber vivido una de las peores noches de su vida allí. Y eso que son investigadores que están acostumbrados, con bastante experiencia en este sentido. Allí hablan desde avistamiento de sombras hasta secadores de mano que funcionan solos en esa noche que estuvieron allí investigando, con el permiso del rector, que esto es importante porque el propio rector fue el que advirtió que allí ocurrían según qué tipo de fenómenos y que esto tenía que ser investigado más allá. Como hemos dicho, ascensores que funcionan solos, las sombras, y se advirtió una psicofonía con un audio bastante revelador. A ver, cuéntame. El audio en realidad es idos de aquí. Bueno, en el audio decía iros. Pero bueno, iros de aquí. Y lógicamente del lugar. Este audio del lugar llama bastante la atención porque se debe obviamente a unas presencias que no estaban cómodas, como ya hemos comentado otras veces. Hay presencias que simplemente están allí de una forma más sutil o pasadiza, por así decirlo, y este tipo de almas que allí penan, pues no son de las cómodas, por así denominarlo. En concreto, podemos decir que allí impera todo este tipo de circunstancias y que algunos piensan que esto se debe a una de las celebridades que están enterradas en esta Facultad de Bellas Artes, como es la de Cecilia Born de Faber, conocidas por el seudónimo Fernán Caballero, que es como ella firmaba literariamente. Pero algunas de las limpiadoras lo achacan a Santiago, que también era un antiguo empleado y había muerto en extrañas circunstancias. Había muerto allí. O sea que la Facultad de Sevilla siempre, de Bellas Artes en concreto, siempre ha tenido muchísima fenomenología de este tipo, ¿no? De fantasmas, de psicofonía, de sombra, o sea que siempre ha estado envuelto en todo esto. Javi, muchísimas gracias, creo que hasta aquí. Muchas gracias, Dani. Por hoy hasta aquí. Por hoy hasta aquí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Crees en la reencarnación? Sí. Pues vamos a ello con una mesa espectacular y hoy es nuestro tema principal, la reencarnación.
estamos aquí con la mesa y con nuestro tema principal, Ausi Lineros. ¿Qué tal? Hola, encantada de estar otro ratito aquí con vosotros. Feliz año, ya estamos en el 2020, esperemos que sea un buen año. Eso sí que es verdad, tiene todas las miras de que puede ser bastante bueno, ¿sabes? Si no lo tropean cierta gente. Pues nada, feliz año y que venga lleno de muchas cosas buenas. Muchas gracias. Javier, ¿qué tal? Pues Feliz año. muchísimas gracias y igualmente me uno a las palabras de nuestra compañera. Nada, muchas gracias por estar aquí, que tienes un Es un catarro importante encima. Tenemos una pequeña bronquitis que a ver si podemos salir ya de ella. Gracias. Pues nada, tema principal de hoy, la reencarnación. Y quizás es un tema porque ya hablándolo fuera de cámara con algunos compañeros, yo me decía, bueno, la reencarnación, sí, claro, sí, Jesucristo, ojo. No es lo mismo la reencarnación que la resurrección, creo. ¿O no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, son dos... El otro tema también daría para otro programa. Para varios programas, diría yo. Pero no, la resurrección es una cosa y todo lo que conocemos o lo que queremos conocer sobre la reencarnación o la migración de almas o otros cuantos nombres que también se le conoce son conceptos, fenómenos totalmente diferentes. Entonces, ¿exactamente a qué nos referimos con la reencarnación? La reencarnación es aquella creencia de que por algún motivo o por algunos motivos que desconocemos, pensamos, incluso podemos llegar a afirmar, que hemos tenido otras vidas anteriores a esta. Una o incluso varias. Esto es lo que conocemos con la reencarnación, la migración de mi espíritu a través de varias vidas y la materialización consecutiva en diferentes cuerpos. Eso es la reencarnación. Ausi, ¿cómo sucede esto de la reencarnación? O sea, ¿todos lo hemos sufrido en algún momento? Porque lo hablábamos también fuera de cámara. Si creemos en la reencarnación, deberíamos de asegurar que todos nos hemos reencarnado, ¿no? Yo lo aseguraría que todos, y no una vez, muchísimas. Esto me parece muy curioso. O sea, lo de que haya sido, no sé, siempre, la reencarnación siempre, o lo había pensado, ¿no? De que podías haber tenido una vida pasada y tal, pero no varias. Sí, muchísimas. Para mí la reencarnación siempre data de que nosotros somos una partícula de energía que se desprende de la energía madre-padre y busca un cuerpo físico donde evolucionar. Y vienen, quiero no equivocarme, ahora cuando me muera, que me digan, estabas equivocada. Venimos ya con nuestra vida resuelta a la hora de vivirla. Quiere decir que cada uno tenemos una misión, pero no la sabemos, porque ahí es donde está el misterio. Si lo sabes, lo haces bien. Y luego al final, pues te darán el aprobado o vuelta a reencarnarte más rápida o menos rápida para seguir evolucionando. Esa milésima de vida, de energía, se va poniendo cada vez más sabia, más parecida, voy a decir una cosa, al creador, ¿no? Y esa es para mí, entre más te reencarnes, más sabia eres, tu alma, tu vida, tu molécula esa, va cogiendo más conocimiento y cada vez va volviendo a realizar un papel más grande. Quiere decir que podemos, como dicen los científicos, podemos ser un mono o una planta, o lo mínimo, y cada vez que nos reencarnamos vamos evolucionando hasta tal punto que los científicos esos que inventan tantas cosas, el de la luz, el de montones de cosas, la mitad es que se han reencarnado tantas veces que es que son sabios, son científicos sabios, aunque no crean en la reencarnación, en la última ves que se reencarne, pero ellos se han reencarnado, entonces cada día son más inteligentes, cada día vienen pues siendo médicos, científicos, todo lo más.
Y ya al final, cuando ya no pueda evolucionar más, pues no sé, se supone que nuestra evolución es luego para enseñar a otros, haciendo como ángeles de la guarda. Y esto no se acaba. Yo muchas veces cuando dice, me quiero morir para estar tranquilo, en paz y no hacer más nada, digo, pobrecito, vamos a dejarlo ahí. Y no le digo nada porque la ignorancia hace feliz. Yo antes de saber tanto o tener tantos conocimientos de este tema, también decía eso, qué ganas de morir me tengo para descansar ya y se acaba todo. ¿Y qué va? Cuando llegamos allí otra vez para acá, de una manera o de otra. Y has dicho una cosa muy curiosa, o sea, nos podemos reencarnar en cualquier cosa que tenga vida. Depende de tus creencias religiosas. Si eres un practicante del budismo o del budismo zen, evidentemente sí, lo que tú hayas hecho en tu vida anterior, así va a ser tu reencarnación futura. Si eres una persona católica, pues evidentemente la reencarnación no existe, porque no lo contempla la religión católica. No obstante, nos volvemos a topar con la limitación de la ciencia. De todas formas, conviene distinguir la reencarnación de otras cosas que no lo son. La reencarnación durante mucho tiempo se ha usado como un cajón desastre, donde se ha volcado la percepción extrasensorial, donde se ha volcado el déjà vu, el ya visto en francés, que tenemos una película bastante entretenida de Denzel Washington sobre el déjà vu, pero eso dista mucho del concepto de lo que es la reencarnación y de cómo se ha estudiado con toda la escrupulosidad del método científico. Por ejemplo, esa sensación que tenemos de haber estado en un lugar o incluso tener la certeza de que hemos estado en un sitio, yo he estado aquí antes, eso es un déjà vu. Sin embargo, eso tiene una explicación. Se suele dar, por ejemplo, esa sensación de haber estado en otros sitios sin ser cierto, porque no podemos olvidar que una cosa es tu sensación de haber estado ahí, pero otra cosa es que tú hayas estado o no. Bien, pues el déjà vu, por ejemplo, se da muchísimo en ciertos trastornos psicóticos, como los trastornos esquizofrénicos. El déjà vu se da también en unas crisis de ansiedad generalizada que son especialmente intensas, y también se suele dar en un tipo de epilepsias que se dan en el lóbulo temporal cerebral. Descartado esto, todas estas patologías, toda la persona que haya sufrido un déjà vu, pues no quiere decir que tenga esta patología, sino que simplemente cuando soñamos, los sueños no solo es esa película que te ponen en el AVE para que llegues a Madrid, para que no te des cuenta, sino que el cerebro te pone una película de tus recuerdos, de tus percepciones diarias, de tu pasado remoto, para que no solo te entretengas mientras el cerebro empieza a reparar tu organismo, sino que el mismo sueño también tiene una función terapéutica, y es la resolución en sueños de los conflictos que tú has estado acumulando durante el día. Pero el inconsciente funciona con símbolos. Coge diferentes cosas y te las pone ahí. En numerosas ocasiones coge fragmentos de películas que has estado viendo, donde tú has estado, de un cumpleaños, de una boda, de 50.000 situaciones, y te la escenifica de forma diferente, en pequeños retales. Cuando despiertas, puedes recordar el sueño o no lo puedes recordar. Depende de la fase en la que se haya producido dicha ensoñación, pero eso mismo te hace creer que donde tú estás, has estado antes, porque te resulta familiar, no porque hayas estado, no porque tengas una patología, no porque sea un déjà vu, sino porque muchos retales de ese sueño que tú has tenido que no recuerdas, te hacen creer que has estado ahí antes porque te resulta familiar.
Todo esto no es reencarnación. La reencarnación es una cosa totalmente diferente. Como siempre, nos topamos con las limitaciones del método científico. Eso se da, pero no sabemos por qué. Hay un libro que fue uno de los pioneros, que fue estos 20 famosos casos de reencarnación, que estudió de una forma exhaustiva un bioquímico de origen canadiense que daba clases de psiquiatría en la Universidad de Virginia. Era el doctor Ian Prettyman Stevenson. Este hombre documenta perfectamente 20 casos en los cuales no es posible explicar, ni médicamente, ni psicológicamente, ni a través de experiencias extrasensoriales, por qué se daban. Él siguió 20 niños que a edades entre 2, 4 y 5 años expresaban o describían, incluso dibujaban, una serie de lugares que no tenían nada que ver, ni con su familia, ni con sus ancestros, ni con su árbol genealógico, ni siquiera con su país de origen. Eran casos fundamentalmente de la India. Bueno, estos niños dibujaban sitios muy concretos, que es uno de los aspectos más importantes para poder hablar de una reencarnación. Hay una serie de elementos que se tienen que dar. Este era uno de los más importantes. Lugares concretos, muy precisos, personas muy en concreto que estaban en ese lugar, en cierto tiempo, no en tiempo actual. No había ningún conocimiento previo ni con la aldea de ese lugar descrito por los niños, ni ningún familiar había viajado ahí, ni absolutamente nada, no había ninguna conexión. Incluso reflejaban o expresaban situaciones de ciertos trabajos, de ciertas circunstancias que se habían dado, y cada uno de estos casos, de los 20 casos, la mayor parte de ellos en la India, fueron investigados por el doctor Stevenson. Pero el libro, que se publicó en 1966, sufrió un pequeño retraso. Y es que el traductor que él utilizaba para ir traduciendo las experiencias que las familias hindúes estaban haciendo, dicho con palabras suaves, no era demasiado exacto. Entonces, el doctor Stevenson decidió posponer un poco la publicación de su libro y estudió de nuevo cada uno de los 20 casos, pero no con un traductor, con muchos traductores a la vez. La conclusión a la cual llegó era que la evidencia todavía era mucho más real y mucho más contundente que cuando usaba un único traductor. Además, que él comparaba todas las traducciones y todas decían lo mismo. Luego, ¿cómo es posible que niños pequeños, de cultura totalmente diferente, sin ninguna experiencia extrasensorial previa, sin ningún laxo de conexión, perdón, ni en tiempo, ni en espacio, eran capaces de describir cosas tan concretas pasadas hace 50, 60 y 80 años, en personas que ya habían fallecido, pero que los familiares estaban ahí? Eso se entiende como reencarnación. Claro, para tú hablar de reencarnación tienes que dar por sentado que existe vida después de la vida, y ese es otro programa. Interesantísima la intervención de Javi. Me cabe una duda, porque antes también hablando con otro compañero, me decía, un tema muy curioso, porque yo cuando era pequeño estaba en un colegio de monjas y tal, y tuvo que ir mi madre, o sea, la llamaron a mi madre porque yo estaba obsesionado con que yo estaba, o sea, con que yo me había reencarnado. O sea, tuvo que ir su madre. Entonces, mi pregunta es, cuando somos niños, ¿sí tenemos cierta conciencia de este tipo, o sea, de que nos hemos reencarnado, y esto cuando tomamos conciencia ya de, o sea, porque esto es otro tema, ¿no? Cuando dejamos de ser niños a tomar conciencia. O sea, en ese lapso es cuando podemos saber que hemos sido reencarnados, o también de mayor. No.
cuando tú eres niño, te estoy hablando de los casos del doctor Stevenson, entre 2 y 6 años, tú lo único que eres consciente es de que tienes que jugar. Ahí estamos. Punto. El niño, por ejemplo, pues empieza a dibujar pues un paisaje que no se da por allí. O empieza a dibujar una familia que no es la tuya de origen. O empieza a dibujar personas que no tienen nada que ver. Cuando los padres, los profesores preguntan, oye, ¿esto qué es? Ah, pues no sé, eso es una cosa que se me viene a la cabeza. Pero cuando ya se repite una y otra vez, no única vez, sino una y otra vez, el mismo tipo de aldea, el mismo tipo de familia, ya te empieza el niño a contar experiencias que no tienen sentido, ¿no? Pues ese trabajo es duro porque hay que hacer esto y esto. El niño no tiene acceso a ningún tipo de experiencia laboral. Y cuando esto se empieza a investigar, es cuando ya los padres van tomando conciencia de ello. El niño, evidentemente no. El niño pinta lo primero que se le viene a la cabeza, pero con esas edades no son conscientes de eso. ¿Y cómo es posible que si nos hemos reencarnado no lo recordemos, nuestra vida anterior? O sea, es algo que creo que es lo más importante del tema de hoy para conocer si esto sería posible o no, ¿no? O sea, ¿por qué si nos reencarnamos se nos olvida nuestra vida anterior? ¿A mí? Al que quiera. Yo tengo una teoría, que es que como venimos a seguir evolucionando, hay unas normas allí en el otro lado, energéticamente, donde nos vamos cuando ya no tenemos el cuerpo este físico, hay también sus normas. Entonces, si a ti te dan la oportunidad de hacerlo mejor, quiere decir que no te van a dar la ventaja de saber lo que tienes que hacer. Entonces te lo elimina. Otro sistema es que yo, por ejemplo, yo pregunto personalmente con lo que yo amo al mundo, a los niños. Yo recordar, por ejemplo, imagínate que yo fuera el que ejecutó a los santos inocentes, uno de ellos, o el que mandó a hacerlo. Yo es que me cogía y me mataba, yo no podría vivir. Quiere decir que humanamente yo no podría vivir teniendo 2 o 3 vidas en mi cabeza, u 8 o 10, el conocimiento de otras vidas. El conocimiento sí, pero el conocimiento de yo haber vivido esas vidas personalmente, yo no sería incapaz. Humanamente no somos un ordenador. Yo creo que nos volveríamos un poco esquizofrénicos, locos, o no sé en qué sitio. Aquí el doctor a lo mejor lo identifica mejor, el lugar donde nos iríamos, porque yo te digo una cosa, yo lo he pasado muy mal con lo mío. Entonces tengo una experiencia que yo tenía una doble vida. Yo no podía decir nada de lo que sabía, yo me tenía que callar. Y lo que decía el doctor, yo cuando era niña no me callaba, ¡bum!, zampaba lo que fuera. Y la gente pues se quedaba. Qué buen día hace, que no sé qué, no sé cuándo. Pues va a caer una de rayos y truenos. Y la gente decía, pero bueno, esta niña, claro, una niña, que a ella le gustarán los rayos y truenos. Pues no me vea cómo se estropeaba el día. Y montones de cosas, ¿no? Y sin control, como dice el doctor, sin control. Cuando ya una es mayor, se tiene que controlar porque ya ve cosas. Oye, que tú tienes tus derechos y tus creencias y tus cosas, yo no tengo por qué a ti estar diciéndote lo que a mí se me pasa por la cabeza de ti, ¿no? Entonces hay que callarse. Es una doble vida lo que yo he llevado hasta decir, mira, que me da igual ya todo, que es mi vida. Y si yo no estoy loca y yo soy diferente, luego he visto que hay muchísimas personas como yo, más o menos, ¿no? Y me he lanzado. Pues yo digo, si yo mi doble vida nada más, era incapaz de soportarla hasta que reventé y dije, ahí va, que piensen de mí lo que quieran cada uno. Imagínate 2 o 3 o 4 u 8.
Y más sabiendo que tú le has hecho daño a criaturas inocentes, o que tú te has cargado a tus padres, te las has matado, o yo qué sé, o casi un negrero de estos que tenía los esclavos, y ahora eres bueno, ¿no? Porque si ahora eres malo, pues no pasa nada. Si yo lo haría otra vez, ¿no? Y yo pienso que está eso muy estudiado por el Creador, sea quien sea, para que no lo recordemos. O sea, que sufriríamos una especie de borrado de memoria, entiendo, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque si seguimos conservando nuestros conocimientos, pero no nuestros hechos pasados, no sé, esto... En el supuesto caso que demos por sentado que existe la reencarnación... ¿La ciencia qué dice sobre esto? O sea, no dice absolutamente nada, la ciencia no puede... No puede explicar esto. Como tantas otras cosas, no es que exista, no es que no exista unas leyes que nos hagan entender qué es lo que ocurre con esto de la reencarnación. Simplemente es que no hemos dado con ellas todavía, aunque se está en ello. Del cerebro cada vez se están sabiendo más cosas gracias a los métodos que hay para poder medir, pero fíjate que uno de los éxitos de la evolución humana no es el cerebro, es haber podido transmitir lo que se aprende. Ese es el verdadero éxito. Jung lo llamó a esto inconsciente colectivo, los arquetipos, ¿no? Que son símbolos que a nivel universal pues están ahí para todas las culturas y que vienen dados a través de todas las civilizaciones que la especie humana ha ido creando. Y el cerebro, como máquina de aprender que es, porque utiliza el aprendizaje para algo que es muy sencillo, para adaptarse. Y si hay una experiencia negativa, traumatizante, lo que hace no es eliminarla. El cerebro no borra nada, no puede borrar nada, simplemente lo olvida. Eso es un mecanismo de defensa que en psicología llamamos defensa perceptiva. Hay una percepción que está ahí, que la pasamos al inconsciente para que no nos afecte o nos afecte lo menos posible, o nos afecte en sueños. Si es muy traumático, le llamamos a ese sueño pesadilla, para poder sobrevivir y para poder adaptarnos. Quiere decir que el cerebro funciona con información, siempre. Ese es el alimento, la vitamina C del cerebro, la información que usa. Unas veces la usa de otra manera, pero otras veces prefiere dejarla almacenada. En el supuesto caso de que hayamos estado, o algunos de nosotros, o muchos de nosotros, hayamos tenido otras vivencias y esas vivencias hayan sido traumáticas, es muy normal pensar que es porque el cerebro prefiere dejarlas ahí. Porque tú, imagínate que te hacemos una hipnosis regresiva y tú eres el que mató a Jesucristo con el pilum. Pues imagínate, o que era lo que ha comentado Auxi, un tratante inglés esclavista del siglo XIX. Pues son experiencias fuertes que a lo mejor el cerebro trata de olvidar. Fíjate que cuando hacemos hipnosis regresiva y retrotraemos al paciente a estados previos al nacimiento y empiezan a contar vidas pasadas, que era un soldado que luchó con Napoleón o que estuvo en las guerras carlistas, a uno siempre le queda la duda de si no es un mecanismo que tiene el cerebro para escenificar eso de esa manera para que tú resuelvas tu conflicto infantil. Ahí no podemos decir que con la hipnosis regresiva se demuestre que haya reencarnación. No. Es un método terapéutico que el cerebro usa para que tú, con los mecanismos adultos y poniendo una situación que has podido ver,
en medios de comunicación, en cine y tal, para que ahí resuelvas tu conflicto en un estado alfa, en un estado de relajación profunda. Pero eso no quiere decir que hayas estado con Napoleón Bonaparte, ni en las guerras carlistas. No demuestra nada. Es cuando desde niño empiezas a verbalizar y a exponer en uno de los aprendizajes más importantes, que es el dibujo. Tú ahí empiezas a volcar sitios que no has podido ver, ni has visto, y es que ni te han contado. Ahí es donde podemos empezar a hablar de que hay algo que podemos entender como reencarnación. Pero vuelvo a insistir, no es un cajón desastre. Y la reencarnación es un fenómeno que está muy bien delimitado hoy en día. Probablemente tú que estás ahí, si tienes niños, igual lo has sufrido con tus hijos, o igual tú de pequeño, o tu madre te ha contado de que tú dijiste algo parecido. Vamos a seguir hablando sobre la reencarnación, pero lo vamos a hacer después de esta pausa publicitaria.